Muy buenas noches y bienvenidos un día más a Popular Televisión. El pasado 2 de febrero se ha celebrado el Día Mundial de los Humedales, aunque ya lo hemos visto, ha sido un día un poco pasado por agua, pero no por eso nos lo vamos a perder. Además, un año que ha estado especialmente dedicado a la relación entre los humedales y las ciudades. Y para conocerlo un poco más en profundidad, tenemos hoy con nosotros a Ignacio Fernández, responsable de SEO BirLife. Muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación. Nada, gracias a ti por estar con nosotros. Y lo primero que te queríamos preguntar, ¿qué es el Día de los Humedales y qué objetivos tiene este Día de los Humedales? Bueno, realmente el Día de los Humedales, digamos que se basa en conmemorar la celebración del convenio Ramsar, que es de la protección de humedales de importancia internacional, y entonces es la fecha de esa firma, es lo que celebramos. Y el motivo principalmente es llamar la atención sobre la importancia de los humedales para la conservación de la naturaleza y por los servicios ambientales que nos aporta y las amenazas que hay sobre ellos, ¿no? que directamente por las actividades humanas pues, han desaparecido gran parte de esos humedales. Entonces, llamar la atención sobre su importancia y sus amenazas, ¿no? Porque somos principalmente nosotros los que amenazamos la existencia de los humedales con las acciones que llevamos a cabo. Pues sí, como gran parte de los problemas ambientales que tenemos en el planeta, pues somos los principales responsables, ¿no? Y entonces, especialmente desde la sociedad civil, de ámbitos científicos y cada vez más las administraciones, pues hay que llamar la atención sobre la importancia de estos ecosistemas y pues eso, qué cosas tenemos que cambiar para que no estén en peligro y que podamos un poco conservarlos y tener un futuro con humedales, ¿no? Coméntanos un poco la historia. ¿Cómo surge este convenio para proteger los humedales? Porque no tiene tantos años. Estamos hablando de 1997, ¿puede ser? No, es anterior, creo que es anterior, pues la fecha no sé decirte, pero bueno, realmente sí que a lo largo, principalmente es a partir de los años 70, cuando empiezan a firmarse convenios internacionales de protección. Digamos que las políticas de conservación de la naturaleza es algo que se ha desarrollado en las últimas décadas y que principalmente, pues eso, hay una directiva de conservación de las aves migratorias, la conservación de los humedales, tenemos la directiva Hábitats para conservación. Entonces, es un proceso de convenios, igual que el convenio sobre biodiversidad, que se firmó en el año 92, pues que los países se van poniendo de acuerdo sobre problemas ambientales, sobre el interés de determinados ecosistemas y su necesidad de conservación, ¿no? Exactamente, la verdad que un poco toda esa toma de conciencia que estamos llevando a cabo en los últimos años sobre la importancia que tiene el medio ambiente para nosotros. Incidiendo, comentaba que este año está principalmente relacionado entre las ciudades, los humedales, la importancia que tienen para las ciudades y para la vida del día a día. No solamente son humedales que están en la naturaleza y que les podemos ver cuando salimos al campo, podríamos decir. No, pues sí, realmente hay que tener en cuenta que desde el año 2007 más de la población mundial vive en ciudades, ¿no? Realmente las ciudades ocupan una importante superficie, casi el 3% de la superficie del planeta, y realmente crecerán mucho. Se estima que al final de este siglo prácticamente el 80-90% de la población mundial vivirá en ciudades, ¿no? Realmente son grandes extensiones, ocupan zonas incluso de gran interés de conservación y realmente muchas veces pues esos humedales están próximos o han sido absorbidos por el crecimiento de la ciudad. Entonces, este año se quiere llamar la atención sobre ese hecho, los humedales urbanos, y sobre los servicios que nos aportan, porque son muchos. Desde filtrar y mejorar la calidad del agua de forma natural, reducir el riesgo de inundaciones y al tiempo lo que nos permite de tener cercano y poder disfrutar de esa naturaleza vinculada a las humedales, ¿no? Las aves acuáticas y gran cantidad de especies que están en esos humedales y que también podemos disfrutar en las ciudades. Porque ¿qué sería de nosotros y los humedales en la ciudad? No sé si nos puedes explicar un poco, para que la gente lo conozca, los beneficios que pueden tener no solamente de cara a la naturaleza, sino también de cara a las personas que viven en ella. Sí. Realmente hay muchos estudios que confirman la importancia del contacto con la naturaleza en las ciudades. Realmente pensamos siempre en la ciudad como esos espacios dominados por el asfalto y el hormigón, y realmente en muchas ocasiones hay un déficit de naturaleza. Pues ese déficit está provocando, digamos, efectos negativos sobre nuestra propia salud. Hay muchos estudios que muestran que un mayor contacto con la naturaleza mejora nuestra salud fisiológica y mental, ¿no? Estamos menos estresados, es una posibilidad de relajación, ¿no? Y realmente son muy importantes en ese sentido, en el sentido de tener una mayor aproximación a la naturaleza en el entorno urbano y tener una mejor calidad de vida. Al tiempo, pues como te decía, hay muchos humedales que
reducen el riesgo de inundaciones, tienen un efecto de mejorar la calidad del agua, la vegetación acuática tiene un efecto de filtración y depuración del agua, o en algunos países en vías de desarrollo, pues también de producción de recursos. Hay muchos humedales vinculados a ciudades en el que pues, un recurso alimenticio, ¿no? La pesca y determinados recursos que obtienen los humedales. O sea, que son múltiples servicios los que nos aportan estos humedales urbanos. Y somos conscientes un poco de esta importancia que tiene, la gente no se la da de verdad. En las ciudades no apreciamos, porque a veces sí, un buen parque para esparcimiento, pero da la sensación de que son un poco el espacio olvidado. Pues sí, la verdad es que tenemos mucho que hacer todavía en convencer a la sociedad, a las administraciones, sobre la necesidad de crear espacios para la naturaleza de la ciudad, ¿no? Pues eso, si un humedal se ve absorbido por la ciudad, conservarlo, integrarlo en la red de zonas verdes y no transformarlo en otra cosa, ¿no? Entonces, realmente todavía hay mucho que hacer, pero poco a poco, y ahí estamos, pues muchas entidades y determinados proyectos, pues para insistir en esa necesidad. Y vamos a centrarnos ya un poco en lo que es en nuestra ciudad, en Santander, porque aquí sí que estamos viendo que se han desarrollado estos espacios de una forma muy importante. A grandes rasgos, ¿podrías comentar todos estos que existen en la ciudad? Bueno, realmente Santander es un lugar singular en cuanto a los humedales. Por un lado, nos encontramos en plena bahía de Santander, que es un humedal de importancia regional, ¿no? Digamos que bordeamos una parte de la bahía de Santander, pero al mismo tiempo, dentro del propio municipio, de la zona, digamos, terrestre, pues tenemos una serie de pequeños humedales que tienen un gran interés de conservación en el ámbito local, ¿no? Tenemos, digamos, la primera actuación que se realizó fue las Pozonas de San Román, junto a la depuradora, un pequeño humedal pues, que se ha restaurado y acondicionado para la visita. Tenemos también la ría de la Maruca, la ría de San Pedro, que es un humedal también interesante, el arroyo de Otero. Tenemos también, últimamente se ha creado un nuevo parque, que es el Parque de la Remonta. Ahí se integró un pequeño humedal que, aunque de origen artificial, es un estanque que se creó hace 200 años, pero que se ha naturalizado y se ha convertido en pequeño paraíso para las aves acuáticas. Y digamos que el más emblemático de la ciudad es el Parque de las Llamas, en cuyo diseño pues el parque se empezó a construir en el año 2006, se acabó en el 2008, y en su diseño se integró como un condicionante pues, la conservación de un humedal, ¿no? Y ahí tenemos 4,5 hectáreas de humedal natural urbano, totalmente urbano, porque es un humedal que se vio absorbido por el crecimiento de Santander y que en un momento dado pues, se decidió, pues eso poco que quedaba, pues recuperarlo, restaurarlo e integrarlo en un parque urbano. Y esos son un poco los humedales más destacados. Estamos hablando del Parque de las Llamas, no digamos la zona más cercana al Palacio de Deportes, sino esta que hay un poquito más al fondo, que a mí me encanta, sí. Esa zona en la que puedes ir por un pequeño puente de madera, ahí es donde de verdad está el humedal de Santander. Sí, realmente tenemos una parte que es un estanque artificial, que es lo más cercano a la cafetería, digamos, y al Palacio de Deportes, como comentas, que al final sí que sirve como complemento, porque realmente es una zona, al ser de hormigón, una zona más abierta, y muchas veces los patos, las gaviotas y diferentes aves acuáticas pues van ahí a lavarse, a estar ahí más tranquilas, y digamos que la parte más natural es aquella que se ve más cubierta de vegetación, lo que se llama el carrizal, una planta acuática que cubre gran parte de la laguna, porque aunque se vea todo vegetación, todo tiene una lámina de agua, todo es un humedal. Lo que pasa es que en zonas menos profundas se desarrolla esta vegetación acuática, las eneas y el carrizo, y realmente es el refugio y zona de refugio, nidificación y alimentación de una gran diversidad de aves, ¿no? Precisamente Sea Life está haciendo una especial incidencia en este humedal, en el Parque de las Llamas. A todos los años publicáis un informe sobre la situación ornitológica del parque, porque es una zona de atracción muy importante para las diferentes aves. Acabáis de publicar también, coincidiendo con el Día de los Humedales, el del 2017, así que si nos puedes hacer un balance en qué situación se encuentra el Parque de las Llamas. Pues realmente sí, hacemos ese seguimiento porque utilizamos un poco a las aves como un termómetro ambiental de la salud, un termómetro de la salud ambiental del humedal, ¿no? Si las aves van bien en cuanto a su número de especies y abundancia, eso quiere decir que seguramente el humedal tiene unas condiciones ecológicas adecuadas, ¿no? Entonces nosotros empezamos el seguimiento en el año 2006 y desde entonces hemos venido haciendo pues, anualmente, como dices, un informe para valorar los resultados. Quizá lo más destacado es que a lo largo de estos años, de estos 12 años ya de seguimiento, hemos registrado 126 especies de aves en el parque, ¿eh? Hay que tener en cuenta que en España se han citado 569, creo.
O sea que 1 de cada 5 especies de aves en algún momento a lo largo de los 12 últimos años han pasado por este pequeño parque urbano de Santander, con lo cual nos da una idea de la importancia, ¿no? Luego también, pues, datos interesantes, este año se han observado 79 especies diferentes, con 2 observadas por primera vez. Una es la garcilla cangrejera, que es una garza así muy discreta, que no es muy habitual en Cantabria, y una que es una auténtica rareza, que es el Ampelis europeo, que es una ave nórdica muy bonita, y que pues, yo creo que ha sido la única cíclida en España que se ha visto ahí. Luego también pues, destacados pues, han sido concentraciones de aves acuáticas durante la invernada. Al llegar el invierno vienen muchas aves acuáticas, sobre todo patos, anátidas, del norte de Europa, y se llegan a concentrar más de 200 aves. Y una de las cosas también muy interesantes es la formación durante la migración postnupcial, que llamamos, después de que críen las aves migradoras en Europa, pues van de camino de vuelta otra vez a África, ¿no? Eso suele ser en agosto, septiembre. Pues en el mes de septiembre se forma un dormidero de golondrinas que utilizan el carrizal para pasar la noche y luego alimentarse en el municipio. Pues se llegaron a congregar hasta 10.000 golondrinas durante ese paso postnupcial, con lo cual un auténtico espectáculo natural en plena ciudad, ¿no? Vamos, tenemos todo tipo de especies habitando allí, pero no sé si hay alguna que es más destacada, que pueda decir que Santander es su casa y que suele vivir allí en el parque. Bueno, realmente las más visibles para los visitantes quizás son algunas de las aves acuáticas, el ave real, que es el pato más habitual ahí, o la focha, que es esta otra ave acuática que es negra con el pico blanco, que digamos que son los visitantes, los residentes más estables, están a lo largo del año y hay bastantes, ¿no? Realmente hay una especie que es muy interesante, que es el abetorillo, que es también una pequeña garza que cría en los carrizales y que a lo largo de los últimos años ha criado en el parque. Y realmente en Cantabria hay muy pocas parejas, realmente igual hay menos de 20 parejas en toda la región, y una de ellas cría en mitad de Santander, con lo cual nos da una idea y nos refuerza el interés que tiene este humedal desde el punto de vista de la conservación de las aves acuáticas. ¿Esta es el ave más llamativa que podemos encontrar en el Parque de las Llamas o tenéis alguna que sea todavía más espectacular o más extraña? Bueno, realmente en cuanto a rareza, lo que te comentaba, este año se ha visto el Ampelis, lo que pasa es que ha sido una visita muy fugaz, se ha visto solo un día y estuvo alimentándose de unos frutos de unos árboles, unos manzanos ornamentales que hay en el parque, y realmente lo que tiene el Parque de las Llamas es que cada paseo nos puede dar unas sorpresas. Digamos que de media, en un paseo y con un ojo un poco ya aprendido y entrenado en la identificación de aves, pues en un paseo de poco más de 1 hora alrededor del humedal se pueden registrar más de 30 especies diferentes. Y esas especies van a cambiar a lo largo del año, con lo cual, dependiendo de cuándo realicemos la visita, pues habrá unas que solo están en verano, otras que solo están en invierno y otras que veremos en los pasos migratorios, ¿no? Entonces, hay una ave que me gusta mucho, que está vinculada al carrizal, que es el pecheazul. Es una ave que veremos solo en la migración. Durante las migraciones prenupcial y posnupcial hay que fijarse en el carrizal. Otra también muy bonita es el pájaro moscón, pero ahí ya hay que ir con prismáticos e ir fijándose en los carrizales porque es donde se encuentran estos pequeños pajarillos, ¿no? Y aprovechando también este incremento de la biodiversidad, ¿estáis notando que la gente está cada vez más interesada en acudir también al parque, en visitarle, en conocer a las aves que hay allí? Yo creo que es un ejemplo muy bueno de cómo podemos compatibilizar conservación de la naturaleza con el resto de actividades que podemos hacer en un parque urbano. Realmente el Parque de las Llamas es un gran parque, tiene hasta una sala de conciertos, cafeterías, se hacen un montón de actividades deportivas, de ocio, hay zonas para patinar, para ir en bici, pistas, o sea, hay un montón de cosas y hay un espacio natural, ¿no? Con lo cual es un valor añadido, la gente se puede, y realmente yo cada vez sí que veo más gente con prismáticos, sí que cuando hacemos actividades vinculadas a la conservación y conocimiento de la biodiversidad del parque, pues viene mucha gente y realmente es lo que nosotros queremos. También el parque está equipado con una serie de paneles interpretativos que, para que cualquiera por su cuenta visite el parque, pues conozca algunos de los valores naturales de este espacio. Porque vosotros hacéis también visitas especializadas al Parque de las Llamas para explicar un poco, porque también son cuestiones que si uno, la verdad, no está especializado en ello, cuesta bastante distinguir a las diferentes aves. Sí, realmente nosotros, a través de una colaboración con el Ayuntamiento de Santander, pues pusimos en marcha en el año 2010 un proyecto que se llama Parques y Jardines, Espacios para la Biodiversidad.
La idea es, como te comentaba antes en el caso de las llamas, integrar a los tradicionales aspectos estéticos y recreativos de las zonas verdes, es decir, pues hasta ahora las zonas verdes se diseñaban para que fueran lugares bonitos y en el que podamos hacer algún tipo de actividad de ocio, ¿no? Pues al mismo tiempo a esos dos factores añadirle conservar la naturaleza. Entonces, a lo largo de zonas verdes de todo el municipio se vienen realizando pues, actividades de estudio y conservación de la naturaleza. Entonces, todos los años realizamos actividades prácticas de conservación, pues desde cajas nido que hacemos con voluntarios y luego colocamos. Ahora tenemos más de 250 cajas nido colocadas en parques de la ciudad, pues plantaciones de especies autóctonas, hacemos incluso safaris fotográficos. Realmente hay muchas actividades porque es mucha, aunque la gente, digamos, que vive un poco de espaldas a esa naturaleza tan cercana, es mucha la naturaleza y es sorprendente y es algo muy atractivo, realmente es apasionante una vez que la gente lo conoce. Sí, precisamente me gustaría que nos hablases de una actividad que tenéis prevista. En principio la íbamos a celebrar el sábado 3, queríamos todos ir, pero no ha sido posible. Vamos a ver si este sábado sí que lo es. Es la jornada de anillamiento en otro de los parques, en otro de los humedales más destacados de la ciudad, como es el Parque de la Remonta. ¿Qué vamos a hacer en esta jornada? Bueno, realmente ahí en la jornada es una jornada de anillamiento. El anillamiento científico es una forma de estudiar las aves. Realmente se ponen unas redes especiales para capturar pequeños pajarillos y se les pone una anilla en la pata. Esto se hace en toda Europa y permite ver pues, por dónde migran las aves. Realmente esas a veces jornadas de anillamiento permiten lo que se llama recapturar aves que han sido marcadas, por ejemplo, en Francia, en Suecia, y podemos saber un poco, conocer un poco mejor las rutas migratorias de esas aves. También es una oportunidad para que la gente vea muy de cerca, en la mano, pues esas pequeñas aves que te comentaba vinculadas a los humedales, que realmente pues, pasan desapercibidas por un poco sus hábitos y el tipo de medio en el que... Y es otra manera pues, de acercar esa naturaleza, que es mucha, y que de los últimos años se viene trabajando para su conservación. ¿Cuántos años lleváis realizando esta jornada? Bueno, realmente jornadas de anillamiento nosotros venimos realizando desde el año 97, que es cuando se puso en marcha nuestra delegación, digamos, unas actividades tradicionales de las sociedades ornitológicas, y desde entonces en diferentes espacios, pues en las llamas se hicieron varias jornadas, esta es la primera que se hace en el Parque La Remonta, y realmente pues es algo que en SEO, pues nuestra organización a nivel nacional, pues tiene más de 50 años, entonces es una actividad tradicional de nuestra organización. Una de las actividades estrella además, porque todos los años suele haber bastante participación de gente. Sí, digamos que son unas actividades especialmente atractivas en las que pues no suele haber problemas de llenarlas porque eso le gusta mucho a la gente, pues eso, el poder ver esas aves tan cerca, ¿no? Bueno, coméntanos, todo aquel que quiera acudir, ¿cómo puede inscribirse o simplemente ir? Y si no se puede hacer este fin de semana, ¿qué va a pasar con la actividad? Pues realmente eso, pues simplemente pasarse por el Parque La Remonta y ahí ya tendremos un pequeño puesto y podrá acercarse. En el caso de las condiciones, pues realmente es una actividad sensible que hay que hacer en las mejores condiciones. Estamos en pleno temporal y si no remite, pues eso se aplazará, pero en cualquier caso se avisará sobre las condiciones del aplazamiento y a qué fecha. Bueno, la idea acabará haciéndose, pero hay que hacerla en las mejores condiciones de seguridad para las aves, porque eso al final es lo principal. Lo que queremos es conservar la naturaleza y que nuestras actividades no supongan ningún peligro para estas aves, ¿eh? Comentabas, es la primera vez que se hace en el Parque de la Remonta porque hace muy poco tiempo hemos podido ver cómo se ha remodelado. No solamente es ese parque, digamos, más de cara al público, sino que también esta zona del humedal se ha tratado especialmente. ¿En qué situación está ahora mismo la zona del humedal? Ya decías al principio de este programa que tiene una historia muy larga, pero sí, puede que no sea tan conocido. Pues realmente es una cosa singular, porque ahí esa finca inicialmente fue de un noble, era un naviero cántabro. Pues realmente las grandes fincas y muchos de los parques que hemos heredado eran propiedades de los navieros en el siglo XIX, y era una gran finca, pues eso, del conde de Campogiro, era un naviero que además tenía título de nobiliario. Entonces hizo ahí su filla, tuvo incluso una pumarada, tenía una fábrica de sidra. Realmente aquello debía ser muy bonito y creó dos estanques, ¿no? Uno en el que entraba la marea, porque realmente Santander creció y esa finca estaba pegada al mar, todo lo demás son rellenos que se hicieron en las últimas décadas. Y realmente luego se hizo otro ornamental de agua dulce, y esto era un estanque de piedra con un Neptuno en el centro y una fuente, ¿no? Entonces esa persona murió, sus herederos pues fue pasando la propiedad de unos a otros y al final se vendió al ejército. Fue vendido a principios del siglo XX al ejército, y el ejército, claro, tuvo ahí la remonta, los caballos, y realmente no quería tener un estanque ornamental, entonces lo dejó
digamos, a su evolución natural. Y eso ha hecho que en un siglo pues, se ha naturalizado y se ha transformado en una laguna natural, que ahora es el refugio para un montón de aves acuáticas, algunas incluso que son raras como reproductoras en el municipio y que están en ese estanque. Entonces, en el parque lo que se ha buscado es conservar la identidad natural de ese estanque, es decir, se ha conservado el arbolado maduro, las zarzas, porque es refugio para el carrizo, digamos, esas zonas refugio, y es una oportunidad porque además se puede ver muy de cerca a diferentes especies y una oportunidad de observar una gran diversidad de aves acuáticas, ¿no? Y está pasando también un poco como con el Parque de las Llamas, entiendo entonces, que se está trayendo cada vez más especies gracias a esa renaturalización, le podríamos llamar, de todo este espacio. ¿También se pueden observar las mismas o tenemos alguna especie característica de esta zona? Bueno, realmente son parecidas las que se puede ver. Digamos que hay una mayor diversidad en el Parque de las Llamas, es un humedal más diverso en cuanto a su estructura y de mayor extensión, pero también hay una especie muy singular que se reproduce en el parque desde hace muchos años, que es el porrón europeo, que es un pequeño pato buceador, que además el macho es muy bonito con la cabeza roja y es un visitante habitual. Tenemos también las fochas, gaviotas, garzas y pequeñas aves. Realmente. Y luego otra cosa que tiene el Parque La Remonta es que no solo se ha integrado ese estanque y se busca que conserve su valor natural, sino que la mayor parte de las especies que se plantaron de árboles y arbustos son autóctonas y luego se van a ir creando pequeños nichos, pequeños refugios para las especies, rodales arbustivos. Hemos hecho precisamente lo que te comentaba de esa participación de los vecinos en la conservación el año pasado en el programa de voluntariado ambiental. Y realizamos una charca para anfibios, también hicimos otra jornada de plantación de un seto de arbustos refugio para pequeñas aves. Hemos colocado más de 40 cajas nido y cajas refugio incluso para murciélagos. Ahora, realmente, progresivamente, y es lo que se viene trabajando en los últimos años, queremos que se conserve lo que hay y que todavía haya más, de tal manera que estos espacios, especialmente los parques más asilvestrados, digamos, pues sean una oportunidad para conectarse y conocer esa naturaleza y disfrutar de ella. Vamos. Charcas para anfibios hablabas, y de hecho no es la única que existe en la ciudad. Hay también en Mataleñas, hay también en el Centro Ambiental Los Viveros. Sí. Diferentes charcas para anfibios es otra forma de ver los humedales. Igual menos relacionado tanto con las aves, pero sí para otro tipo de especies. Sí, realmente es sorprendente. En el caso de Santander tenemos hasta 8 especies de anfibios en el municipio y 7 de ellas han sido citadas en parques urbanos. Realmente es una esfera de especies y una diversidad sorprendentes, algunas incluso de gran interés de conservación. Y realmente para conservar, digamos, el principal déficit en los entornos urbanos es la desaparición de esos humedales que requieren pues, las ranas, los sapos y los tritones para reproducirse. Y realmente lo que hemos venido realizando en los últimos años es acondicionar, por un lado, algunas estructuras que ya no tenían uso y que podían convertirse en humedales, pues alguna fuente, un abrevadero, y luego creando pequeñas charcas de aspecto natural, pero que van con una lámina de goma, que en muchas ocasiones hemos hecho pues, con la ayuda de grupos numerosos de voluntarios, echando una mañana ahí con azada, pico y pala, cavándolo, y realmente, pues eso, luego lo que es bastante gratificante es ver cómo, pues mira, la última la hemos hecho, La Remonta, fue en otoño, y al 100% te puedo asegurar que esta primavera, que es cuando se reproducen los anfibios en el parque, estará llena de renacuajos y de larvas de... Eso, realmente son muy eficaces, realmente ayudan mucho a conservar estas poblaciones. Bueno, y ya para el 2018, ¿qué se nos plantea de especial este año? ¿Qué actividades vamos a tener? ¿Qué va a poder disfrutar la gente? Bueno, pues realmente en 2018 vamos a continuar con el programa de voluntariado urbano, ¿eh? Queremos que la gente conozca esa naturaleza cercana y se implique de forma directa en su conservación a través de diferentes actividades, y vamos a tener pues, seis actividades diferentes. Vamos a seguir con plantaciones, que queremos seguir haciendo que recupere el encinar su espacio en el Parque de la Remonta. Tenemos una plantación para que haya encinar. Los voluntarios nos ayudarán también a ver la eficacia de estas charcas. En primavera realizaremos unos muestreos con ayudas de voluntarios para ver qué especies se están reproduciendo y utilizando estas charcas que hemos acondicionado. Tendremos también taller de construcción de cajas nido para autillo. El autillo es un pequeño búho, que además también hicimos un programa hace años sobre el tema. Es un búho forestal que necesita agujeros en los árboles para nidificar. En las zonas urbanas, normalmente los árboles viejos y enfermos, por criterios estéticos o de seguridad, pues se suelen talar, entonces tiene un déficit de huecos adecuados. Entonces le ponemos cajas nido, ya tenemos casi 60, 7 años que llevamos colocándolas y realmente con un gran éxito Incluso tendremos un safari nocturno, realizaremos precisamente también vinculado a este autillo,
una salida en el mes de julio, nocturna, en el Parque de Doctor Morales, para descubrir algunas de las especies que, digamos, que salen cuando nosotros nos vamos a la cama, ¿no? Por ejemplo, autillo, que es un pequeño búho de hábitos nocturnos. Veremos algunas de las parejas que cría en esas cajas nido y cómo ceba los pollos, que tendrá ya en esa época. Ha habido algún año que hemos tenido suerte y hemos visto incluso erizos, que son también nocturnos y que todavía quedan en poblaciones urbanas, o cómo cantan los sapos parteros, que es uno de los anfibios que utilizan estas charcas y que tiene sobre todo una actividad de canto por la noche, ¿no? Son algunas de las especies, algunas de las estrellas que podremos encontrar en ese safari nocturno por el parque, ¿eh? Pues un 2018 nos espera espectacular. Desde luego se lo vamos a ir contando todo durante los próximos meses. Sí. Felipe, ya se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por estar hoy con nosotros y por hacernos este avance. Ya te decimos que vamos a estar muy pendientes de las actividades de SeoBirdLife y del Ayuntamiento de Santander de cara al 2018. Así que nosotros despedimos ya aquí Cuida Santander es tuya, recordándoles que volvemos la semana que viene para seguir conociendo la ciudad, para seguir conociendo la capital cántabra. Muchas gracias, Felipe. Gracias a ti. Bueno, pues muy buenas noches a todos.